¿Alguien tiene una idea, una opinión de qué sucede cuando Dios nos busca? ¿Qué pasa? ¿Para qué nos busca? ¿Por qué nos busca? Siempre hay un propósito. Hay un propósito, ¿verdad? Ok. Hay muchos propósitos. Vamos a tocar entonces en esta clase 5 puntos. Se hablará del resultado al atender el llamado de Dios. El resultado cuando atendemos. Pero también vamos a hablar de la consecuencia si no atendemos al llamado de Dios. Porque el atender el llamado de Dios tiene una consecuencia, es buena. Y si no la atendemos, la consecuencia es mala. Y por el que ha leído la Biblia, el que tiene experiencia en la palabra de Dios, pues lógico que debe tener una idea de dónde tomar puntos de vista, libros y todo eso. Y el que más me gusta para este tema a mí es el libro de Jonás. Así que el que ha leído la Biblia creo que tiene idea de lo que estoy hablando. ¿Quién fue Jonás? ¿Dónde está ese libro? ¿Qué le pasó a Jonás? Y todo eso, ¿verdad? Porque Jonás Dios lo buscó, lo llamó para que llevara la palabra a cierto lugar. Pero pues Jonás tuvo miedo y huyó de la presencia de Dios. Pues no la presencia, según él pensaba que de allí solo iba a estar Dios, pero Dios está en todo lugar. Y hubo un castigo, hubo una consecuencia porque él huyó al llamado de Dios. Y hoy en día eso nos sucede a nosotros también. Si Dios nos hace el llamado de una u otra manera y nosotros huimos de ese llamado, pues la consecuencia va a venir en su debido momento. Lo único que a Jonás pues le vino inmediato, ¿verdad? A nosotros nos puede venir inmediato o después, uno no sabe. O Dios puede dejar que nos olvide y después viene la consecuencia. Pero vamos a iniciar desde atrás, desde antes, de Génesis, desde la creación. Vamos a irnos a Génesis 3. Génesis 3, del 9 al 13. Recuerden que el tema se titula Cuando Dios nos busca. Cuando Dios empieza a buscarnos por alguna razón. Que nos vea que andemos mal, nos busca para corregirnos. Si andamos bien, nos busca pues para bendecirnos. Si no estamos haciendo lo correcto, para encomendar lo uno y lo otro. Génesis 3. Génesis 1. No, perdón, Génesis 3. Génesis 3. Génesis 3, del 9 al 13. Y la palabra de Dios dice así. Mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y si recuerdan ustedes, ¿saben por qué fue que Dios le dijo al hombre, ¿dónde estás tú, verdad? ¿Saben qué es lo que estaba haciendo el hombre en ese momento? Se estaba escondiendo de Dios. ¿Por qué? Porque le había desobedecido. ¿Dónde estás tú?, le dijo Dios al hombre. Y el hombre respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Entonces le dice Dios, ¿pero quién te ha dicho que estabas desnudo? Si tú no tendrías por qué saber eso. Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Si lo tomamos hoy en día así como para nosotros, Dios nos hace llamado. Dios nos ha prohibido muchas cosas que no las hagamos, pero si nosotros las hacemos, también Dios nos llama, nos busca. Y luego nosotros nos queremos esconder y ya decimos, no, es que yo no fui. Y empezamos ya a echar la culpa a otro. Y viene el hombre y mira a quién señaló. ¿A quién señaló el hombre cuando Dios le preguntó eso? A la mujer. A la mujer le señaló. El hombre respondió, la mujer que me diste de compañera me dio el árbol y yo comí. Ya empieza a lavarle las manos, ¿va? A echar, okay. Y si fue así, ¿verdad? Pero si siempre tenemos algo de culpa nosotros, nunca estamos libres de pecado, mentira. Como dijo Jesucristo, que se sienta libre de pecado, pues tira la piedra, ¿verdad? Y creo que no hay nadie, no uno. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer se la pasa a la serpiente. La serpiente me engañó y comí. Entonces hoy se va Dios con la serpiente. ¿Y qué le dijo a la serpiente?
Jehová Dios dijo a la serpiente: por tanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu cuerpo andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Miren, ahí ya hizo el primer castigo, ¿verdad? Primero castigó a la serpiente porque fue la primera, el causante de que estos cometieran ese pecado. Dios busca y encuentra y pide cuentas. Y si las cuentas que uno tiene no son muy buenas, pues ahí viene el castigo. Y si son buenas, pues ahí viene la bendición. Ok. Luego, nos vamos más adelante. Cuando Dios busca a Abel. ¿Por qué busca a Abel? Porque Caín No había lo matado. mató, lo desapareció. Así que viene más adelante. Sí, claro, vamos adelante, vamos a ir así avanzando para adelante, ¿ok? Vamos a terminar en el Nuevo Testamento, vamos a ir poco a poco. Vamos a irnos entonces al 4. El 4, sí. El 4, del 9 al 12 también. Del 9 al 12. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Dios entonces buscó a quién? A Abel, lo buscó porque no lo hallaba, no lo vio. Entonces le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano? Y lo que él dijo: no sé. ¿Y cómo que él no iba a saber? Él sabía lo que había hecho, ¿verdad? Entonces hoy en día Dios nos pregunta, ¿verdad? ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde lo dejaste? Y no sabemos. Y decimos: no sé. Y si andaba contigo, andaba conmigo, ¿cómo que no vaya a saber? Es igual que, por ejemplo, Caín, pues asesinó a los hermanos, ¿verdad? Y él le pregunta: ¿dónde están los ex? Entonces, se refiere, es que nosotros, mi hermano, y yo lo estoy matando porque yo, en vez de atraerlo para rebaño, yo lo estoy matando espiritualmente con alguna palabra de que no lo invite o que le esté mal informando de X cosa, diciéndole: no, fíjate que aquí los hermanos aquí, no, fíjate que ya yo espiritualmente le estoy matando el espíritu a él, el alma. Sí, no sé si me hago entender. Sí, hermano, gracias. Y ahí es Al cuando principio me hice una pregunta, pregunta que sí sabíamos para qué nos buscaba Dios, porque todos dijeron sí, pues nadie me dio que sea una. Pues aquí está la pregunta: ¿para qué nos busca Dios? Primeramente, Dios nos ha encomendado un mandamiento, que es el que más hoy en día se deja a un lado. El número 1, el principal, el que Jesucristo nos dio, nos dejó establecido cuando Él resucitó, cuando dijo que toda potestad se le había dado en el cielo y en la tierra. ¿Cuál fue ese? Ir y hacer discípulos. Ir y hacer discípulos. Jesucristo en vez de nos busca, no, a veces siempre nos busca, lo único que uno no quiere atender el llamado. Él está tocando ahí la puerta, nos está anunciando de una u otra manera, pero uno no quiere hacer caso. Pretextos sobran mucho, razones válidas algunas veces sí, pero pues Jesucristo es el único que Él va a juzgar al final, nadie más. El que tenga la voluntad, el que pueda, que tiene tiempo de cumplir ese mandamiento, lo hace. Tal vez una vez sí, otra vez no. Pero siempre hay que hacer lo más posible de hacerlo, atender ese llamado. ¿Quién era Saulo? ¿Quién sabe quién era Saulo? Saulo de Tarso. Saulo de Tarso. ¿Qué es lo que hacía Saulo de Tarso? Era Pablo. Saulo era Pablo. Saulo, por eso. Primero era Saulo, después fue Pablo, pero por una razón fue que se le cambió el nombre. Papá nos llamaba de Saulo es el que perseguía a la iglesia, ¿verdad? Sí. ¿Y quién era la iglesia? los cristianos. Los cristianos. Ese hombre era un hombre sanguinario, ¿verdad? Que perseguía a la iglesia y pues los amarraba en la mano y en el pie y ¡pum! Los perseguía, los mataba, los asesinaba. Y a ese hombre llamó Jesucristo, lo buscó. Se le llamaba Saulo de Tarso porque la ciudad donde vivía se llamaba Tarsis. Por eso es que decían Saulo de Tarso.
Entonces, Jesucristo a él lo buscó directamente. A él no le dijo, necesito que hagas esto, que él lo llamó directamente, él lo transformó de inmediato. Porque en esa visión, en esa luz que vio Pablo, ahí lo transformó automáticamente. No le quedó chance de decir, yo no quiero, como Jonás, que aquel huyó. Pablo directamente le habló a Jesucristo. Dice con una luz resplandeciente que lo cegó. Eso lo escuchó la voz. Los que andaban con él escucharon la voz, pero no vieron nada, solo Pablo. Por eso es que lo dejó ciego. Entonces a él lo buscó y él sí en ese momento le fue encomendado lo que debía hacer. Entonces a nosotros ahora en día creo que no hay una persona que diga que le ha sucedido eso, ¿verdad? Porque sería mentiroso. Y diga que Jesucristo llegó y le dijo, te toca hacer esto. Hoy nos pasamos por la palabra que está aquí, los mandamientos que están aquí escritos. ¿Qué dijo, hermano? Estamos como Santo Tomás. Oh. Es para creer. Todavía se representa a Jesús con las llagas, con las heridas. Y dice, hasta que nada toque la creo. Y dice, Jesús me está liberando. Ok. Cuando Dios nos busca, cuando Jesucristo nos busca, es para pedirnos cuenta de lo que nos encomendó. Y allá nosotros lo que le vamos a decir, si llevamos a cabo lo que nos encomendó o no. Como a los siervos que les dio ¿cuánto? Les dio talento, unos talentos. Y el que le dio un talento fue el que menos le dio y el que no le dio provecho. Entonces, si a nosotros nos dan un talento a Dios y por miedo a perderlo o por miedo de no sacarle ganancia lo tenemos escondido y cuando Jesucristo venga le damos lo mismo. De eso no se trata. Se trata de reproducir aquello, multiplicarlo. Cuando Dios nos busca es para quitarnos. ¿Por qué nos puede quitar Dios? Dios da, pero también quita. ¿Verdad? ¿De qué forma nos puede quitar o por qué? Primeramente porque somos malagradecidos, nos puede quitar lo que nos ha dado. Lo segundo, pues si Dios ha escudriñado nuestro corazón y sabe que lo que nos ha dado nos va a envanecer, nos va a apartar de Él, nos va a apartar de la iglesia, pues nos lo quita, porque así nos enfoquemos en Él. Y también está la otra parte. Él sabe nuestro corazón, nuestra conciencia, nuestra fe, nuestra voluntad, y sabe que nosotros no le vamos a servir cuando da para que pues, sigamos la perdición. Y punto, se acaba. La palabra de Dios así es. Es un misterio que poco a poco Él nos lo revela, nos lo enseña. No podemos decir que todo es amor, amor, amor. No, Dios castiga también, porque la palabra de Dios dice que Dios castiga al que toma como hijo, ¿verdad? Pero pues, algunas personas dicen, no, pero si yo soy tan bueno y me va mal, y aquel que es malo le va muy bien. Pues si solo Dios lo sabe, a mí me está castigando tal vez, me está manteniendo en esa posición porque sabe que es la única forma que yo puedo estar sirviéndole, estar en su reino. Y aquel que le está dando bastante y se porta mal o anda en maldad, pues le está dando porque eso sabe Dios que ese no le va a servir para nada, que ese no va a aceptar a Jesucristo. Así que le da para que siga su camino. Dios nos busca para que hagamos su voluntad, para que hagamos su obra, para advertirnos del peligro, para castigarnos o para bendecirnos. Ahora sí, regresamos entonces a Génesis 4, del 9 al 12. Un valiente que lo quiera leer. Amén. Léalo. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y enseñó Caín en gran manera y decayó su semblante. Hermano, disculpe, es el 4, del 9 al 12. Del 9 al 12. Sí. Del 3 al 12. No, del 9 al 12. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra,
que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no se volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Amén, hermano. Este capítulo lo estuve leyendo yo hace un par de días atrás. Ya lo había leído anteriormente, ¿verdad? Pero hice un énfasis aquí donde dice: cuando labres la tierra, no te devolverá Tus fuerzas. a dar su fuerza. Anoche estuvimos en la célula que nosotros hacemos, le hicimos un par de hermanos ahí y tocamos este punto también. O sea, estamos hablando que las consecuencias de los que pecaron anteriormente, esto lo va a sufrir la humanidad por el resto de la vida. Lo único que uno tiene que hacer es de tratar de que sea la voluntad de Dios para que no caigamos en esta consecuencia. Y incluso así la vamos a sufrir, porque el sufrimiento del ser humano es sufrimiento toda la vida. Pero es preferible sufrir en Cristo que sufrir en el mundo. Cuando labres la tierra no te devolverá su fuerza. O sea, si Caín no hubiera asesinado a Abel, el hombre tuviera fuerza, gastara su fuerza pero rápido se repusiera, pues no se sintiera débil cuando trabaja la tierra, cuando trabaja en el campo, donde sea. Pero de ahí para acá comenzó esa consecuencia. Uno con poquito que trabaja se debilita y no capaz de recuperar esa fuerza, ¿verdad? E incluso hay gente que es mucho más débil y se desmayan y porque recuperan la fuerza, porque no es de inmediato. Es por el mismo castigo, porque cuando Dios, con una palabra que Dios diga, queda castigada toda la descendencia, todo. Y las consecuencias te van a sufrir sea como sea. Entonces nos vamos a ir más adelante al libro de Jonás. Lo único que no lo vamos a leer todo, ¿okay? Porque es mucho, pero sí un pequeño resumen. El libro es pequeño, sí, pero el que tenga la voluntad de leerlo en su casa, pues, que bueno, solo tiene 4 capítulos. Voy a leer solo ciertas partes, ciertos versículos. Voy a leer primero el 1 del 1 al 2. Porque este libro que yo creo que ya lo sabemos de memoria, ¿verdad? No de memoria, pero por lo menos un resumen establecido de lo que pasó con Jonás. Capítulo número 1, versículo 1 dice así: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y ahí viene, tuvo miedo Jonás de lo que Dios le dijo. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y así nos pasa hoy en día muchos hermanos. Jehová nos hace llamado a levantarnos temprano a venir a la iglesia, a ir a evangelizar, a cantar con fervor, pues tenemos miedo. Si nos mandaran a alguien, si nos mandaran a alguno de nosotros acá a evangelizar a un barrio de puros asesinos, yo creo que nadie quisiera ir, ¿verdad? Corriéramos, así. O hay algún valiente, porque sí, ¿verdad? Hay algunos cuantos. Pero y algunos que tienen miedo corren, salían corriendo igual que Jonás. Pero allá adelante le espera su recompensa por haber desobedecido. Hay una parte en la Biblia que dice que, no lo tengo, si alguien lo tiene me lo comparte, que dice que si alguien no quiere hacer la voluntad de Dios, aunque sea las piedras lo van a hacer, pero la voluntad de Dios se va a cumplir, sea como sea. Los evangelios. O sea, si yo no quiero hacer la voluntad de Dios, llevar el evangelio de Dios, yo no lo voy a hacer y Dios me va a castigar por desobediente, pero alguien lo va a hacer. La voluntad de Dios se va a hacer, sea como sea, se va a cumplir, porque así está establecido. La palabra de Dios se va a llevar a donde sea, a cualquier rincón de la tierra, cualquier criatura. ¿Quién lo va a hacer? No sé. Pero por eso Dios nos llama a que digamos, heme aquí. Entonces Jonás huyó de la presencia de Jehová, huyó a Tarsis, y de ahí comenzó la consecuencia. Primero subió a una barca,
La primera consecuencia que fue, trajo una tempestad. Luego se preguntaban por qué esta tempestad en los del barco. ¿A causa de qué vendrá esto? ¿No será que alguno de nosotros ha pecado? Y dice que echaron suerte, empezaron a preguntarle quién era, y pues cayó a Jonás. Y Jonás durmiendo y los otros ya bien afligidos, casi que ya se ahogaban. Cayó sobre Jonás y Jonás aceptó que sí, que él había oído la presencia de Jehová. Entonces la única razón para que esa tempestad calmara, que lo agarraran, ¡pum!, afuera. Hoy en día podríamos hacer eso nosotros y sabemos que la iglesia está pasando algo malo por la culpa de alguien. Hoy no se puede hacer eso. Hoy solo Dios lo sabe. Solo Dios busca. Porque nada puede estar agarrado en manos de los pies. Que usted está pecando, hermano, sáquele, ¡pum! Pero eso solo Dios lo sabe. Y sí, calmó la tempestad. Pero fue cayendo al mar Jonás, allá lo estaba esperando un pececillo. Y una vez que lo tragó el pez, pues Jonás ahí se vio que tenía que llevar la palabra de Dios a las buenas o a las malas. Y así nos pasa hoy en día a algunos hermanos, que hacemos caso solo cuando vemos ya el castigo y decimos, pues a las buenas o a las malas tengo que hacer la voluntad de Dios. Así que pues me hago las buenas para que me vaya bien en la vida. ¿Cuántos días pasó Jonás en el estómago del pez? 3 días. 3 días. ¿Y por qué lo escuchó Dios? ¿Por qué Dios le concebió que el pez lo sacara de regreso? Porque se puso en oración. Y allá lo esperaba el pueblo, que estaba lleno de maldad. Ese pueblo casi se parecía a Sodoma y Gomorra. ¿Cómo se llama el pueblo? Nínive. Y pues escuchó Dios la oración de Jonás y mandó al pez que lo vomitara en la orilla de la calle, del mar allí. Entonces no le quedó otra Jonás que ir a predicar el evangelio allí. Pero hay un punto muy importante. Jonás no quería ir porque Jonás conocía a Dios y sabía que Dios, ahí estaba actuando Jonás un poco, no sé si egoísta, cómo llamarle, porque Jonás después les dijo que por esa razón él no quería llevar el evangelio, porque tú eres un Dios misericordioso. Le dijo, yo sabía que tú los ibas a perdonar, le dijo. Pues lógico, si Dios es un Dios de perdón, todo lo que necesita es que nosotros nos reconciliemos. Estamos bien de tiempo, ¿verdad? Okay. Dios lo que quiere es que nos reconciliemos. Porque para que Dios nos perdone, pues tenemos que pedir el perdón. Si no pedimos el perdón, pues no lo obtenemos. Entonces Jonás fue, llevó el evangelio, lo predicó. Entonces ahí está en el 3, capítulo 3, dice así: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Luego Jonás fue y aceptaron la palabra de Dios. Se arrepintieron y también Dios quitó el castigo que mandaba para esa ciudad. Y luego, eso es lo que no le gustó a Jonás, y le dijo que yo sabía que tú los ibas a perdonar de todas maneras, por eso yo no quería ir, pero se le fue encomendado, tú tenías que hacerlo. Allá pues nos pueden mandar a nosotros a evangelizar un lugar donde haya puras pandillas, puros asesinos, ladrones, y uno puede decir, ¿verdad? Pues tú eres Dios de misericordia, tú los vas a perdonar de todas maneras. Sí, pero nosotros tenemos que llevar la palabra. Para que se arrepientan, para que ellos conozcan el arrepentimiento hay que llevar la palabra. Si no, pues, ¿cómo se van a arrepentir si nadie les predica? Como dice una alabanza por ahí. Ahora sí, nos vamos a ir hasta adelante, donde menciona la conversión de Saulo, libro de los Hechos. Hechos 9, del 4 al 6. Por aquí me gustaría poner a leer a alguien, al hermano Cielo, ahora cuidado. Hechos 4. Hechos 4, Hechos 9. Hechos 9, del 4 al 6. ¿Del 4 al 6? Sí. Dice la palabra de Dios así: y cayendo en tierra oí una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a
a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Amén. Ahora Dios no va a venir directamente a nosotros, va a ir con una luz y pum, nos va a sacar, ¿verdad? Ni tampoco va a venir, nos va a poner la mano como dicen algunos, Dios me ungió. Porque la forma que Dios nos habla hoy es por esta. Aquí está todo cumplido, esta es la totalidad. Aquí está toda la profecía que se cumplió, se está cumpliendo y se ha de cumplir. Entonces, si Dios viene hoy en día, por medio de la palabra nos está diciendo así, haz esto, haz lo otro. O somos como Jonás, o actuamos como Jonás cuando Dios nos llame, o actuamos como Saulo. Jonás de primero desobedeció, pero le dio una consecuencia y al final del día pues tuvo que llevar a cabo el evangelio que Dios le había encomendado. Pero hubo una consecuencia. Y Saulo directamente hubo una consecuencia, pero por lo menos él aceptó. La consecuencia de Saulo fue que quedó ciego. Pero como él aceptó hacer la voluntad de Dios, pues nos mandó Dios a un lugar donde le iban a regresar su vista y ya. Hoy en día nosotros, si nos dicen que llevemos un mandamiento o un evangelio, que salgamos a evangelizar, que hagamos lo uno y lo otro, tantos mandamientos que hay de Dios, ¿verdad? Pues no es para cumplir todo, pero por lo menos hay que tratar de cumplir uno. Si desobedecemos, pues ahí viene el castigo. Y si obedecemos, ahí viene la bendición, la recompensa. Más adelante, también, siguiendo la historia de Saulo, en el mismo libro de los Hechos, capítulo 13, del 1 al 3. Fíjense cómo Dios nos busca, cómo Jesucristo nos busca de una y otra manera. Nos hace el llamado. Si ve que andamos mal, pues nos hace el llamado que nos arrepintamos, que nos corrijamos. Y si ve que estamos haciendo bien, pues ahí nos elige, dice, este necesito para que haga mi obra. A este necesito para enviarlo allá. Hoy en día se menciona mucho, ¿verdad? Que el ayuno dicen que no es que no es cuánto. Pues aquí dice, aquí menciona ayuno. ¿Por qué creen que estas dos personas Jesucristo las apartó para hacer su obra? ¿Por qué creen que los eligió? Si nos puede ayudar Melvin con esa lectura del 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaban en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. A esos dos, lo que el Espíritu Santo vio, que ya estaban listos, se habían preparado. Porque la preparación del cristiano, de nosotros los cristianos hoy en día, primeramente la oración, pero no solo es oración. En segundo lugar, lectura, pero tampoco es solo lectura. Hay tres cosas que nos hacen crecer espiritualmente, en fe, en valor, en todo. Y es el ayuno. Oración, lectura y ayuno. Esas tres cosas son esenciales en la vida del cristiano. Así que tienen que ponerse en práctica. Y luego Dios va a ver si somos dignos de aquello, de lo uno y lo otro, de tantos ministerios que hay en la iglesia. Dios nos va a escoger, nos va a señalar por medio de un líder. El líder es el que se encarga de ver quién está apto de hacer aquello, lo uno, lo otro. Y al que no, pues se le aconseja seguir creciendo espiritual para que sirva en el reino. Todos tenemos que servir en el reino de una u otra manera, pero cada quien tiene su don. Y en vez de ese trabajo le toca a los líderes ver cuál es el don de aquella persona y ponerlo a desarrollar su don. Algunos don de canto, otros don de lectura, otros don de oración, tantos que hay. Y pues hay que ponerlo en práctica, hay que desarrollarlo. A estos dos los apartó, pero el principal fue, como sabemos, fue Pablo.
Ese es uno de los apóstoles que llamó a Jesucristo directamente y es el único que fue ¿a dónde? Al tercer cielo. Es el único que fue a traer el evangelio directamente. Por eso decía Pablo, ay de mí si no predico este evangelio, porque él había ido directamente, e inclusive directamente como evangelizar, él sabía lo que le esperaba si no llevaba a cabo esto, pero él sí hizo caso. Él antes de ir al tercer cielo, antes de ir donde está Dios, él hizo caso. Si Pablo no hubiera hecho caso, pues todo esto no hubiera sucedido. No hubiera ido al tercer cielo, no lo hubieran apartado aquí, tantas cosas. Así que el llamado de hoy en día para todos es, incluyendo, o sea, todos, ¿verdad? A mí, a ustedes, a todos es atender el llamado de Dios. Primeramente, directamente, como dice Mateo 28, 16, id. Ahí es, ¿verdad? 19. Ok. Ir y predicar el evangelio. Y no corramos. No nos apartemos de la presencia de Dios cuando nos hace llamado. Porque si corremos, allá nos va a estar esperando un pez para tragarnos. Pues tal vez ese pez no nos vuelva a echar, ¿verdad? Y nos queda la panza del pez. Pero ese pez es Satanás el que está ahí esperándonos. No vayan a creer que una gran ballena que va a estar ahí esperando. No, es Satanás que va a estar pum con la boca. Pero si Dios quiere, pues nos va a corregir y vamos por buen camino. Así que, ¿algún comentario o nada? ¿Estamos claros todos? Vamos a despedir entonces con el último capítulo. Son dos. Consecuencias si no tenemos el llamado del Señor. Entonces está en Proverbios 1, rapidito así. Proverbios 1 del 24 al 29. Y dice así. ¿Por qué nos castiga Dios? Dice así. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Luego aquí viene lo más bonito, porque sabemos que Dios es amor, ¿verdad? Pero luego también, ¿qué dice? Fuego consumidor. Dice así en el 26. 1.26. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Fíjense lo que dice Dios si somos desobedientes. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegue como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría. Luego en el 33 dice así: la recompensa para el que así escucha, para el que así hace la voluntad de Dios, para el que así obedece. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Y esta es palabra de Dios pura. La palabra está expuesta y que el Señor los bendiga.